Buenas, hoy le vamos a presentar el proyecto de inclusión de grano de caucho reciclado en la mezcla de cemento para la producción de concreto estructural. El grupo está conformado por Elsie Karina Flores Vadillo, Paula Juliana Jiménez Rizo, Sergio Andrés Araujo Baute, Cecilio Honor Silva Peralta y mi persona David Dario Hernández Mevará. Buenas tardes, pues a continuación estaré hablando sobre los antecedentes que tuvieron las intervenciones nacionales y las intervenciones internacionales. En la parte de los nacionales tuvimos en la Universidad de Antioquia, presentó el artículo de revisión denominado Aplicaciones del caucho reciclado. Esto posteriormente se inicia el tema más específicamente de la aplicación del uso de estos residuos en construcción de edificaciones, donde diversas investigaciones han comprobado que se tiene impacto positivo en las propiedades mecánicas, mucho más específicamente en la resistencia, y claramente representa una metodología de costos muy bajos. En la parte de las intervenciones internacionales, en la ciudad de Abancay, en Perú, hay un artículo en el que nos habla de la incorporación de fibras de caucho de neumático reciclado, cómo influye en el comportamiento del concreto estructural. Pues se desarrolló por medio de etapas donde era el estudio 9 mezclas diferentes de concreto de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado con su respectivo porcentaje de caucho fino y grueso, con un porcentaje del 3, 5 y 7%. La incorporación de las fibras a mayores porcentajes disminuía en mayor porcentaje, esto debido a la porosidad que se originaba en las muestras con incorporación de fibra de caucho, y además la baja adherencia que existe entre la pasta del concreto y el caucho. Y por último tuvimos una intervención de la Universidad César Valleja Trujillo, también en Perú, y que tenía como título el caucho reciclado en la resistencia a la compresión y flexión del concreto modificado con un aditivo plastificante, en el cual fue, de acuerdo con las diferentes proporciones, se procedió a las pruebas con el concreto endurecido. A los resultados dados, el asentamiento en las mezclas de concreto tuvo un incremento del 38 al 45% respecto al concreto simple, y en concreto con contenidos de caucho del 5 al 15% más aditivo plastificante tuvo una respuesta muy positiva. Y finalmente, al tener pocos estudios del tema, es complejo en estos momentos definir una sola premisa acerca del uso del grano de caucho estructural. Bueno, como introducción tenemos que las problemáticas medioambientales aquejan a nivel mundial y en las últimas décadas se ha intensificado con mucha más fuerza, trayendo consigo que se represente una degradación significativa de los recursos naturales, que esto nos representa una gran importancia para el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, desde los gobiernos y entidades públicas se ha incentivado el uso de estas estrategias que mitiguen los impactos. Bueno, en el caso de los residuos sólidos, a pesar de existir diferentes técnicas de aprovechamiento, ya sea de desechos como las llantas, aún es un camino duro y largo por recorrer, principalmente en países como Colombia, que representa un reto técnico para la correcta aplicación de técnicas para utilizar estos residuos. Teniendo en cuenta esto, diversos autores han verificado el uso de residuos de llantas que tienen en sus características grandes cantidades de caucho, y mediante diversos procesos se pueden llevar a utilizar mediante fibras, granos, entre otros. Esto para la caracterización de aditivos en mezcla de cemento y concreto. Aunque todavía no se ha encontrado algo como tal definido bajo un solo concepto. Bueno, como objetivo tenemos nuestro objetivo general, que es describir los efectos de la inclusión de grano de caucho reciclado en las propiedades físicas, mecánicas para la mezcla del concreto. Tenemos tres objetivos específicos. El primero sería comparar el efecto de la inclusión de grano de caucho reciclado de llantas en la resistencia mecánica y durabilidad en mezcla de concreto en estudio. El segundo sería analizar los resultados de diversas investigaciones para las pruebas mecánicas
de mezcla de cemento y grano de caucho como agregado para el concreto estructural, y el tercero sería definir impactos del grano de caucho en el comportamiento físico-mecánico en concreto para diseños estructurales. De nuestro proyecto tenemos que en la actualidad se ha incrementado una preocupación a nivel mundial acerca de la generación de residuos sólidos, especialmente a los residuos como llantas usadas, que su disposición final representa un reto para la sociedad, debido a que sus características limitan mucho con la capacidad de reutilización de este desecho, y por tanto estos residuos van a parar finalmente en botaderos a cielo abierto, que genera una significativa problemática ambiental y social. Con lo anterior se quiso decir que las cifras de estos residuos son muy altas. Entonces, tendríamos una problemática en el aspecto ambiental y social. Bueno, y en nuestro marco teórico conceptual, pues escogimos unas palabras, pues las más relevantes, como son los agregados, el cemento porlat, el concreto, concreto estructural, granos de caucho de la llanta reciclada, la resistencia a la flexión y resistencia a la compresión, y pues se procedió a definir cada una de ellas, en lo cual los agregados decíamos que eran partículas que generalmente trabajaban con inertes de origen natural o artificial. Pues en el cemento Prolat, que es un producto que se obtiene para la pulverización del clicker Prolat con la adición de una o más formas de sulfato de calcio. Nuestro concreto, que básicamente es una mezcla de cemento, agua, arena y gravas, y que en este caso pues íbamos a sustituir nuestro agregado fino por el grano de caucho. En el concreto estructural pues se le designa así al concreto simple, cumpliendo las especificaciones precisas que garanticen su resistencia mínima preestablecido en el diseño. El grano de caucho pues es resultado del reciclaje y la trituración de las llantas, bien sea de desecho o que no cumplen las características que piden la norma para su venta. La resistencia a la flexión, que era básicamente una medida de la resistencia a la tracción del concreto, hormigón. Resistencia a la compresión es la resistencia máxima que una probeta de concreto, mortero o grop puede resistir cuando es cargada parcialmente en compresión a una máquina de ensayo a una velocidad específicamente y controlada según lo establecido en la norma. Aplicaciones de caucho reciclado. Teniendo en cuenta el análisis realizado, el caucho reciclado puede ser utilizado como componente en concreto para la construcción de edificaciones, es decir, la implementación de residuos de caucho en este tipo de aplicaciones representa una gran importancia ambiental sumada a una economía. Materiales compuestos de matriz polimérica para usos diversos en el caucho reciclado. Una de las formas de reciclaje de caucho proveniente de la cual resulta bastante prometedora al momento de ser incluida en matrices poliméricas, es un material compuesto que consiste en un polímero incorporado a una fase de refuerzo como fibras o polvos, para obtener materiales compuestos, los cuales en la actualidad resulta ser muy beneficiosos para las industrias. Hoy en día se presenta la elaboración o fabricación muy eficiente de productos para el parque automotriz con la actualización de dichos compuestos provenientes de los residuos de caucho. Cuidado y recuperación del medio ambiente. Todo lo proveniente con el cuidado y recuperación del medio ambiente ha quedado demostrado la gran utilidad del caucho reciclado, como lo es de ser constituido como un componente que sirve para fabricación de techos verdes, teniendo este como función absorber las sustancias tóxicas presentes en soluciones acuosas, en sistemas de filtración y limpieza de aguas residuales, derrames y por último componentes de celdas combustibles. Los techos ecológicos, también conocidos como techos verdes, son llamados de esta manera porque cuando se cubren con vegetación se facilita un medio de crecimiento para las plantas y se tornan de color verde. Incorporación de fibra de caucho neumático reciclado influye en el comportamiento del concreto estructural en la ciudad de Abancay. El concreto es un componente de mucho uso y empleabilidad en la construcción. Se busca ensayar materiales que puedan proporcionar más eficiencia. En este artículo se experimenta con residuos provenientes del reciclado de los neumáticos, incorporando la fibra de caucho reciclado a los componentes de concreto.
utilizando los agregados de la zona de estudio. El objetivo de esta investigación fue la de observar el comportamiento del concreto con incorporación de fibra de caucho de neumático reciclado en el concreto estructural.